Pablo Corso, desde Rosario, acaba de hablar con la viuda de uno de los asesinados, el señor que quería vender un auto y al que lo mataron a sangre fría. Y Carola Suárez está en el Palomar con un violento robo. Carola, muy buenos días, todo el equipo de 8 AM saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, muy buenos días. Bueno, vos bien lo dijiste, la verdad que un robo más que violento y que deja impactado al barrio. ¿Por qué? Porque esta vez las víctimas, ustedes seguramente deben estar viendo el video, fueron un padre y un hijo que estaba a punto de ir a trabajar, un hijo muy jovencito. Imagínense que el papá, Martín, tiene 46 años. Este hijo, que estaba en la puerta de su casa, 5 de la tarde a punto de ir a trabajar, se olvida el documento y le pide al papá si el papá lo puede ir a buscar. El padre ingresa y el hijo es como que gira la cabeza, para ver lo que estaba haciendo el papá y automáticamente es abordado por 3 delincuentes que de manera violentísima entran a la casa y de hecho los obligan a ellos también a ingresar a su domicilio. Estaban los 3 delincuentes armados y les terminan robando varios objetos que después afortunadamente son recuperados por la policía después de que se realizaran varios allanamientos. Les roban, teléfonos celulares, dinero en efectivo también, bastantes televisores que tenían dentro de su domicilio. Y yo me estaba fijando, cómo es la zona, ¿no es cierto? Ustedes saben que aquí a la vuelta hay garitas de seguridad, pero no pasan patrulleros. Desde que estamos aquí trabajando hace 1 hora aproximadamente, no vimos pasar absolutamente ningún patrullero. Me fijaba también porque somos de mirar bastante la zona en la que estamos trabajando cuando se dan estos hechos de inseguridad. Todas las casas enrejadas y miren ustedes también, aquí arriba de este poste, algo que vemos habitualmente en muchos barrios, hay una alarma vecinal, cosa que nos pasa también en muchas localidades, que las ponen los propios vecinos. Digo, no alcanza nada. No alcanza nada. No. Mirá, fue a plena luz del día, Carola, ¿no? Por las imágenes. Sí, Marina, a las 5, claro. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde este jovencito que yo les mencionaba recién está vestido, es un repartidor. Está vestido con su uniforme, se estaba por ir a trabajar directamente y vieron ustedes cómo él gira la cabeza en un momento, claro, porque le indica al papá dónde estaba el documento, que él se había olvidado. Carola. Entonces es como que, claro, no estaba atento, pero digo, esto de ser abordado por 3 delincuentes y uno de esos delincuentes, que ya tenemos el parte oficial que fue detenido, tiene 86 años. Nosotros en general estamos, sí, así como lo escuchan. 2 mujeres también que se quedan, porque los delincuentes en total eran 5. 3 son los que ustedes están viendo que ingresan a la propiedad armados, los golpean, los ingresan, los obligan a ellos a ingresar dentro de su propiedad. Lo que pasa es que mientras vos nos contás esto, tenemos imágenes en la pantalla también, no solo del momento en el que los delincuentes ingresan en la vivienda, sino de un operativo policial que entiendo es posterior, en donde, van a hacer, allanamientos, en fin, van a recorrer alguna zona, tenían un dato y se producen las detenciones. ¿Cómo llega la policía a tener esos datos para ir a hacer estas detenciones tan sorprendentes que decís vos, Carola? Empiezan a hacer un recorrido y una especie de inteligencia y de investigación, haciendo todo, recorriendo, digamos, todas las cámaras de seguridad de la zona. Y esto que ustedes dicen, ¿no? 2 personas están detenidas. Y una de ellas es esta persona que yo les menciono, que a mí fue uno de los datos que más me sorprendió. Sí, 86 años. Estás más acostumbrada a cubrir menores, claro. Perdón, ¿dónde está el perdón? Por eso lo marco, por eso lo marco. Nosotros, claro, se ven 3 nomás, ¿no? Porque no se ven 3 bajando de un auto. Habrá sido un cómplice. Yo no veo ahí una persona de 86. No te estoy contradiciendo, estoy tratando de verlo. ¿Qué sabes, Gustavo, de esto? No, el hombre de 86 años estaba en el auto y hacía de campana. Hacía de campana. Y además se encargaba de reducir todas las cosas que robaban los que entraron en la casa a asaltar al padre e hijo. Acá una banda completa. ¿Se pudo recuperar algo, Carola, de todo esto que describías que se llevaron? Sí,
Sí, se recuperó todo. Ah, se recuperó todo. Evidentemente debe haber sido en el allanamiento, ¿no? En esta casa que yo les mencionaba recién, que después de hacer un trabajo, digamos, de seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, se da con esa propiedad, la policía, perdón, llega al lugar y detiene a 2 personas, y esto que mencionaba Gustavo, ¿no? Detiene, sí, a 2 personas y a 3 que, digamos, actuaron como encubridores, que fueron los que se quedaron en el auto. Esto que mencionaba Gustavo, la persona de 86 años es la que se queda dentro del auto. Claro, por eso está igualmente aprendida, ahí lo vemos, ahí está en la pantalla. Como encubridor. Ahí está, ahí está. Pero me sorprendió mucho esto de la edad y por eso lo remarco porque creo que Marina recién lo mencionaba. Estamos acostumbrados, lamentablemente lo digo, a hablar de delincuentes que tienen muy corta edad. Y por eso me sorprendió esto, y había una mujer también, una mujer involucrada, porque se ve que funcionaban como una banda, digamos, una banda delictiva. Claro, impacta semejante logística y grupo casi comando para una entradera vulgar, ¿no? La verdad es que se ha sofisticado la delincuencia. Gracias, Carola, por la cobertura. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a volver al epicentro de la violencia hoy en la Argentina, que es Rosario. Está haciendo una extraordinaria cobertura Pablo Corso. Escuchamos hoy el testimonio desgarrador de la mujer de este hombre que fue acribillado, ¿no? De este mecánico. No tenía consuelo, naturalmente, y no tenía tampoco ninguna asistencia de ningún tipo del Estado, que está ausente. Pablo, contanos, por favor. ¿Cómo te va, Débora? Marina, muy buenos días. Estamos hablando de Gustavo Granados. Tenía 40 años y lamentablemente se convirtió en la víctima número 66 en apenas 65 días que tiene este 2022. Y lo voy a repetir para que no queden dudas. Víctima 66 en lo que va del año en Rosario. Era dueño de este taller mecánico. Ayer intentó vender un Fiat Duna que todavía se encuentra en la vereda de esta casa. Este auto que él tenía intenciones de vender. Aquí se acercó un hombre que aparentemente se hizo pasar por un comprador. Ahí está el cartel de vendo o permuto de este Fiat Duna blanco. Pero lamentablemente era un sicario que sin mediar palabra le disparó en la cabeza. Gustavo murió en el acto. Se desplomó en esta vereda. Y ahora, el día después, además del dolor de su viuda, Andrea, el refuerzo llamativo de la seguridad. 2 efectivos policiales que se acercaron ahora, que estábamos en vivo con La Nación Más, 2 efectivos que se acercaron, se apostaron en la esquina de este Boulevard Rondó. Estamos hablando de una zona de clase media, muy céntrica, muy transitada, en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, muy cerca de Granadero Baigorria. Justamente es hacia donde allá, a esa localidad del norte de Rosario, se habría escapado el sicario, según los testigos. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿Por qué? Porque hay cámaras de seguridad en este bulevar. La primera de ellas, detrás de este bulevar, repetimos, Boulevard Rondó, en Rosario, hay una de las cámaras de seguridad que están siendo investigadas y analizadas por el fiscal Adrián Spelta. Y llamativamente, este fiscal con quien conversamos bien temprano, en esta mañana de martes, cuando llegamos a Rosario, nos decía que tiene, atención, 7 expedientes de asesinatos, de crímenes en su despacho desde el día viernes, en apenas 5 días. Una locura. 7 Pablo, expedientes de asesinatos en Rosario, Pablo, en apenas 5 días. Inexplicable. Hacernos entender algunas cosas, ¿no? Primera pregunta. ¿Se sabe por qué a un señor que estaba vendiendo un auto de viejo, ¿no? Parecía, ¿no? Yo no sé si estaba en buen estado o no. Un mecánico que se supone que arreglaba autos, fue un sicario y lo mató, o sea... ¿Habría otra razón detrás o se está averiguando? Y segundo, lo más urgente, perdón, después de desarrollar la idea, por favor, o las respuestas si las tenés. Además de la policía que está ahí en la esquina, ¿enviaron una asistencia psicológica para la mujer que, por el testimonio que compartimos, está desesperada, como no podía ser de otra manera? Bien, te voy respondiendo por partes, Luis. La primera, hablé con el propio fiscal, Adrián Spelta, quien me dijo que una de las hipótesis o líneas de investigación es una potencial deuda, pero no está confirmado. Se siguen abriendo otro abanico de posibilidades, es una de las opciones. Repetimos, una potencial deuda que habría tenido este mecánico con algún comprador-vendedor. Este mecánico, Gustavo, se dedicaba a la compra-venta de autos desde hace años.
este taller mecánico arreglaba autos, pero también vendía este tipo de autos. Por eso decías bien, este auto la verdad que no tiene mucho valor de reventa. Es un auto antiguo que no está en buenas condiciones. De hecho, la viuda recién me decía que le dijo a su esposo, ¿para qué querés vender ese auto? Pablo, esto fue un homicidio por encargo. Sí, Gustavo. El sicario, después de dispararle a Gustavo Leonel Granados, comenzó a sacarle fotos al cuerpo. Claro. O sea, él necesitaba obtener la prueba de que había consumado el homicidio para que le paguen. Entonces, el fiscal Adrián Espelta, que está acostumbrado a este tipo de hechos porque es el fiscal que está a cargo de la unidad de homicidios, de una de las unidades de homicidios que hay en Rosario, lo primero que hizo fue secuestrar el teléfono de la víctima para ver si había recibido alguna amenaza previa. Claro. Y con todo, porque lo que le dice a la esposa y al hermano sobre todo es que iba a ir una persona a ver el Luna. Le avisa por WhatsApp. Dice, tengo que atender a una persona que quiere ver el Luna. Entonces, van a seguir la pista de ese teléfono y no descarten esto. Que ese teléfono lo lleve a otro y a otro que está en la cárcel. Claro, bueno, el 80% de los crímenes vía sicariato son ordenados desde la cárcel, ¿no? Exactamente, pero acuérdense de lo que recién les contaba. El sicario le sacó fotos al cuerpo. Para terminar de cobrar. Ahora, ¿cuánto vale la vida humana en Rosario? Depende de lo que vos quieras, depende del tipo de homicidio que quieras concretar. Si es un homicidio quirúrgico, donde hay un grupo de personas y vos tenés un blanco, tenés que hablar de 370.000, 400.000 pesos para arriba. Si es un homicidio tipo balacera, ráfaga, como el de caso de Máximo Jerez, ahí vale 50.000 pesos. Bueno, para dimensionar el dinero que se maneja, por eso cuando recién Pablo nos dice, bueno, ahora aparecieron 2 policías, eso es parte del problema también, ¿no? Porque sabemos que las fuerzas de seguridad están permeadas por el narco. Son narcos policías. Bueno, entonces, son bandas de narcopolicías. Uy, apareció la policía, digamos la verdad. Están a las órdenes. Ayer Carlos Pañi decía algo que creo que en consulta con un especialista, que tan evidente nosotros no lo teníamos claro. Cuando se registran los homicidios, no hay un solo policía asesinado. Bueno, lo dije. A ver, yo voy a creer que esto es una guerra. En la guerra hay 2 bandos. Que esto es una guerra. Y hay caídos de los 2 lados. Exactamente. Pero lo único esto que estamos viendo en Rosario es una masacre, porque la masacre tiene como víctimas a inocentes y las balas vienen de un lado solo. Claro. Bueno, porque la policía se retiró. Lo que vos dijiste de Pañi era muy interesante ese estudio, porque lo que decía, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires, y eso es un mensaje clarísimo para Bernie, decía, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires el problema del narco no tiene tanta sangre como en Rosario? Porque está regulado. Porque está regulado por la policía. Lo dijo Sabina Frederick, más allá de lo que opinemos de ella, Pañi, el diagnóstico que dio fue certero. Pañi lo refrendaba en estos datos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la policía que maneja Bernie está controlando el narco. Sí. Claro. En Rosario, bueno, vemos lo que pasa por el peligro, a las órdenes. Pero perdón, no quiero dejar a Pablo que lo dejemos con una pregunta. La contención. ¿Está recibiendo asistencia psicológica? Verónica creo que se llama la viuda. ¿Cómo? Andrea se llama Andrea la viuda, que bueno, justamente a raíz de la segunda pregunta que me hacías Luis, le consultábamos recién a la viuda y nos decía que está desamparada, que no tuvo ningún tipo de atención ni asistencia por parte del Estado, de las autoridades, que no sabe cómo seguir adelante, ni económica ni psicológicamente. Bueno. Económicamente lo digo ¿por qué? Porque Gustavo era el padre de familia y el pilar sostén económico de estos 4 hijos, porque tiene 4 hijos 4. Y además dice que necesita 4 hijos y necesita asistencia psicológica. Eso es lo que nos dice Andrea, que está sola, desamparada. Y quiero sumar un dato a lo que hablaban recién con respecto a los efectivos policiales. Hace 15 días aproximadamente, cuando estuvieron nuestros compañeros Fabio Soria y Jean Libares, también contaban sobre el asesinato de la madre de un policía de 3 disparos. Por eso vemos la conexión también de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado en este caso. Todo está mezclado. La verdad que hay más preguntas y más dudas en este caso. ¿Por qué? Porque es una de las líneas de investigación, esta potencial deuda, pero el fiscal Adrián Espelta no descarta otras posibilidades. Pablo, te pido un favor, si tienen el contacto del fiscal, por favor, quizás lo deba determinar la fiscalía,
que le envíen una asistencia psicológica urgente Sí. a esa mujer. Todavía no pudo hablar con su hija adolescente, contarle que mataron a su papá. No, La verdad no que está hay que preparada tener para enfrentar a hay que sus tener hijos. cierta Y protección. Porque esa mujer, Claro. a ver, Si ¿quién le fue un crimen por garantiza encargo, la vida a ella y pero a por sus hijos? supuesto. Sí, sí. Es una degradación. La verdad que hay un estado... Gracias, Pablo. O cuando tengas más información nos contás un poco, ¿no? La verdad es que uno se desarma porque hay un estado de descomposición. Ayer hablamos con Pablo Rossi y Johnny Viale en el pase, y después con Pablo. La palabra es descomposición. Están penetradas las Fuerzas Armadas, una parte de la justicia. Yo creo que la justicia debe ser la parte que menos penetrada está. Claro. No sé, Gustavo, corregime, pero hay una parte. Bueno, tenés un juez federal de Orán Sí. que está preso por ayudar a los narcos. Tenés otro exactamente. juez federal en Corrientes también. Sí. Y una parte, parte de la de la clase política, ¿no? Sí, y después tenés un gobierno sí, nacional que habla como habla Aníbal Fernández o el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con el que yo hablo de frente, y te quiere convencer de cosas que no son verdad, que lo contradicen las estadísticas. Hay un problema muy grave en la República Argentina. Quienes tienen que ocuparse de que el Estado esté mínimamente presente, Débora y Marina y Gustavo, en realidad te quieren vender humo. Y digo, en materia de seguridad, en materia económica, en materia social, por eso la Argentina está como está, porque te mienten. Quieren patear los problemas para de hecho, adelante. hoy decía Aníbal Fernández, ¿quién permitió esto? Se Pero preguntaba. él, Claro, él la entre otros, respuesta más simple es vos, entre otros. Y por otro lado, daba el dato, Gustavo, de que lo primero que hizo fue juntarse con Perotti y con Saín cuando asumió como ministro de Seguridad. Y yo pensaba, bueno, Saín, Marcelo Saín, sabemos de sus antecedentes, sabemos cómo termina siendo desplazado por las escuchas que lo involucraban, de espionaje para arriba y para abajo en lo que quieran. Y el propio Aníbal Fernández quiso rescatarlo. Y la verdad es que hay personajes que no han hecho nada. En el mejor de los casos no han hecho nada. Empezando por Aníbal no Fernández, decir que era son parte del ministro- problema. Empezando por Aníbal Fernández, que era ministro de Interior en 2003, cuando Néstor Kirchner va a Eso Santa es. Fe y se reúne con Norma Castaño, que era una madre que se infiltró en una banda narco porque la policía no hacía nada. Y ahí Néstor Kirchner le dice, si el gobernador Obey no le da la respuesta que usted quiere para combatir el narcotráfico, venga a verme que yo la recibo en la Casa Rosada sin audiencia previa. Norma Castaño le dice, presidente, haga algo. 2003, en la sala de profesores de la Universidad Tecnológica de Santa Fe. Dijo, presidente, haga algo, porque si no, Rosario y Santa Fe se van a convertir en México y en Colombia y va a haber un baño de sangre. Néstor Kirchner nunca la recibió, Cristina Fernández tampoco. Gracias. Bueno, eso es efectivamente lo que está pasando, ¿no? Y